Muy bien, en esta ocasión quiero hablar un poco de la historia. Buenas noches, primero en primer lugar, disculpen. Muy bien, en esta ocasión quiero hablar sobre la conquista del Perú, del Tahuantinsuyo. Claro que esto implica, ¿no? La conquista del Perú, el Perú que fue una de las tierras más ambicionadas por estos señores, pues los españoles que vinieron acá, ¿no?, a conquistar estos terrenos. Es una diferencia, sino que en esta ocasión, de acuerdo al título, yo quiero dar la diferencia entre la conquista del Imperio Inca versus la invasión inglesa en Estados Unidos, ¿no? Muy bien, sin muchos preámbulos, vamos a ver esta historia, ¿ya? A ver, muy bien. A ver, vamos a empezar con mis diapositivas. Muy bien. En primer lugar, la pregunta sería, ¿realmente el Imperio Inca estuvo consolidado como imperio? No, pues no. ¿Qué pasó? Ustedes saben que hubo una guerra interna. Así que no me vengan a decir que el Inca, pues, fue, o sea, un gran imperio, bien consolidado, no. No, hubo muchas diferencias étnicas. Había muchas diferencias étnicas y recién estaba en un proceso de conciliación. Al morir, pues, el Inca Huayna Cápac, que era padre prácticamente de estos señores de Huáscar y Atahualpa, sino que de diferentes zonas o lugares. Por ejemplo, Atahualpa era de Ecuador y Huáscar era más peruano, de la parte cusqueña. Y este era el conflicto que existía entre los dos, ¿no? El conflicto, como decir, entre los zona Cusco con zona Quito, prácticamente podríamos decir, del Ecuador. Porque Atahualpa provenía de ahí y era hijo de Huayna Cápac también, uno de los hijos, ¿no? Porque el primer sucesor de Huayna Cápac, que murió también juntamente con el padre, que es, ¿no?, Huayna Cápac. El nombre ahora no lo recuerdo, Huayna Cápac, y su heredero era que murieron prácticamente por esta enfermedad traída prácticamente por los españoles, que se sospecha que fue la viruela, ¿no? Su heredero se llamaba, creo que eh, Cuyuchi, Ninan Cuyuchi, si no me equivoco, murieron ambos. O sea, su más próximo heredero, el que debería de heredar, mejor dicho, en ese instante, murió. También murió, ¿no? Y entonces es que por eso es que se da este conflicto entre Atahualpa y Huáscar, que ya sabemos por historia que llega a ser victorioso en este caso, es Atahualpa. No es que se enfrentaron ellos a un duelo de 1-1, no, no, sino que esto fue pues una guerra entre Atahualpa y Huáscar, es como decir, entre atahualpistas y huascaristas, ¿no? Entre dos ejércitos. Quien resultó victorioso y llegó a tenerlo como prisionero a Huáscar fue Atahualpa, quien llegó a tenerlo como prisionero. Ya, muy bien. Vamos a decir, en Norteamérica existió un imperio, no existía un imperio. Existía un pueblo prácticamente nómada, ¿no? Que eran los famosos apaches. Con sus famosos, o sea, no tenían edificaciones acá como el imperio inca, que eran una civilización desarrollada, establecida, sedentaria, ¿no? En cierta forma, con grandes fortificaciones de piedra y de barro también, especialmente en zonas costas. Y ustedes saben, el Perú ha sido una región muy rica, tanto por tener tanto la costa, sierra y selva, ¿no? Y diferentes climas, su, su variedad de climas. Y muy rico en muchos productos naturales y especialmente en minerales. Muy bien, y por eso que el español se vino acá por esas aspiraciones de ambición, ¿no? Esas ambiciones de la búsqueda del tesoro, pues, ¿no? Eso fue uno de sus principales motivos. Y no fue como en Norteamérica. Prácticamente los ingleses se fueron a asentarse y a vivir prácticamente sin ningún tipo de mezclas porque acá no encontraron prácticamente un imperio, sino encontraron prácticamente etnias divididas o tribus prácticamente podríamos decir, bien divididas y que eran bastantes nómadas.
que inclusive sus casas eran simplemente, como decir, estas chozas de campamento, como decir, ¿no? Que eran conocidos como los famosos kipis, o tipis, digo, los famosos tipis. ¿Ya? Entonces, esos tipis son como tiendas de campaña, ¿no? Que ahora actualmente los conocemos, que simplemente lo armas en el lugar que quieres estar temporalmente, ¿no? Ustedes saben, Norteamérica es una tierra en su mayoría desértica y es bien, es vasta, es amplia, ¿ya? Y que no es de tantas riquezas como en el Perú, que no tiene tantas riquezas así como en el Perú, de tantas riquezas naturales. Muy bien, entonces los ingleses lo que sí hicieron es invadir ese lugar, pues, entrar, y a las pocas tribus que existían ahí simplemente las exterminaban o bien los desalojaban a otro lugar. ¿Ya? Para eso existieron inclusive al final creo que ellos simplemente los mandaron a un confinamiento, como decir, conocido como las reservas, ¿no? De los incas, y prácticamente esta gente no se mezcló con ellos. Netamente Norteamérica ha sido formado por personas netamente criollas. No fue como en el Perú. En el Perú, en cambio, existió el mestizaje, la combinación de la sangre española con, con los, con los, nativos o los incas, ¿no? Prácticamente acá en el Perú yo podría decir que un 90% de los peruanos somos mestizos. Así que más de un 90%. ¿Ya? Así que acá puede haber sí este tipo de mestizaje, que algunos tienen más rasgos europeos eh, que indígenas, o otros tienen más rasgos indígenas que europeos, pero el problema es que acá tenemos, ¿no? Somos mestizos, como ya digo, más quizás de un 90% acá en el Perú. Así es que no estemos con tantas diferencias, ¿no? Raciales, como podríamos decir. Acá, por ejemplo, en el Perú, mm, sabemos que cuando entró, invadió Francisco Pizarro, prácticamente acá había una guerra civil interna, ¿no? Y de esto se aprovecharon los españoles. Aparte que Francisco Pizarro también, para conocer más y conquistar el Perú, tuvo un encuentro con su primo lejano, que fue Hernán Cortés, que ya había invadido, digo, había conquistado, pues, ¿no? Allá al norte de Sudamérica, o mejor dicho, en la parte central de Sudamérica, que era, que era el país de México, ¿no? O a los aztecas y mayas. Muy bien, como ya les dije, o sea, la diferencia, por ejemplo, acá, Norteamérica es netamente criollos y es una civilización donde no anda con muchas diferencias, porque ya es una civilización que invadió ese país y se asentó en ese lugar para realizar y para hacer, pues, se asentó para prácticamente hacer o surgir un nuevo estado, ¿no? Un nuevo estado, pero esta es la historia de Norteamérica, también sería bueno verlo, pero ya. En esta ocasión estamos viendo más que todo lo que es el Tahuantinsuyo a comparación con Norteamérica, ¿no? De que esta es una de las diferencias, y quizás por estas diferencias, de que acá no hay muchas diferencias, ¿no? En Norteamérica no hay muchas diferencias étnicas ni nada por el estilo. En cambio, en el Perú desde un principio hubo. No les echemos tanto la culpa también a los españoles, de que ellos prácticamente vinieron y nos invadieron unos delincuentes, que no sé qué, excarcelarios, que no sé qué tanto. Eso es falso, pues. Y eso no es así. Prácticamente fueron unas empresas, mejor dicho, personas muy particulares, emprendedores, mejor dicho, particulares, que llamaban o reclutaban soldados de manera voluntaria, de acuerdo a los intereses de compensaciones que iban a tener con respecto al proceso de conquista, ¿no? Y al encuentro de esas riquezas que tanto buscaban los españoles. Muy bien, vamos a continuar. Para eso vamos a remontarnos un poquito al pasado. Cristóbal Colón, ustedes saben, llega acá, esto de manera muy rápida nomás, llega acá a las islas, a estas pequeñas islas por acá,
por estos lugares de acá. Déjenme poner un momentito mi pluma. Más o menos por acá, en el mar del Caribe y el Atlántico, pero en su segundo viaje, Cristóbal Colón llega a entrar acá a este lugar, a la República Dominicana y Haití, al cual le llamaron tierra firme. Es en estos momentos que cuando ya entran hasta inclusive, ¿no?, a lo que es Cuba, se forma inclusive el Consejo de Indias, ¿no? Para justamente, era como el ente rector para realizar los permisos, o sea, de ir y hacer las exploraciones en los lugares de las tierras nuevas que recién se estaban conquistando, ¿no? Muy bien, entonces acá justamente hubo una división. Uno fue Ojeda, si mal no me equivoco, ¿ya? Y el otro Nicuesa. Nicuesa, que se repartió prácticamente esta zona de acá, parte de Colombia, esta parte de acá de Colombia, y Ojeda prácticamente que tuvo este lugar de acá, ¿no? Todo lo que fue Centroamérica. La cosa es que ambos estuvieron divididos acá justamente para realizar las diferentes exploraciones y buscar un asentamiento mediante fortificaciones en estos lugares. Muy bien. Por ejemplo, se llegaron donde se formó una gran fortificación fue justamente acá en el Golfo de Urabá, en Colombia. Es esta pequeña abertura de acá que vemos, que es el Golfo de Urabá. Y acá justamente se habla de este señor, pues justamente de Vasco Núñez de Balboa, ¿no? Vasco Núñez de Balboa es el primero que llegó a, ¿cómo podríamos decir? A trasladarse, pues, ¿no? Por el Istmo de Panamá hacia, para visorar el famoso Mar del Sur, o conocido como el Mar Pacífico, ¿no? Vasco Núñez de Balboa prácticamente se puede decir que fue el descubridor del Mar del Sur o del Océano Pacífico. Muy bien, sino que él posteriormente es ejecutado y decapitado. Esa historia, esos detalles ya también podemos contarlo de una forma mucho más detallada, pero en esta ocasión simplemente lo estoy haciendo a grandes rasgos, porque lo que nos interesa es cómo invadieron el Perú y de cómo la sociedad peruana aún sigue en esta misma situación, seguimos en esa misma eh, forma en esa misma forma de vida, en esa misma forma, o sea, donde se habla de la independencia del Perú. Creo que para mí eso nunca ha existido, ¿no? Porque ahorita vamos a verlo por qué acá digo que no existió, porque desde el tiempo del Tahuantinsuyo hemos vivido con muchos conflictos internos. Acá ya lo saben con Huáscar, y acá no podemos echar la culpa netamente a los españoles, sino que los españoles, para remate, supieron aprovechar de esta situación. Y el Inca y la parte indígena del Perú, que hasta ahora yo veo esto, que siempre mitológicamente ha vivido, porque pensaban que estos señores eran los dioses, que había una leyenda inclusive que se hablaba, ¿no?, que del famoso dios Huiracocha, ya proveniente, saliente de allí del lago Titicaca, y que después se trasladó para el océano Pacífico, prometiendo volver otra vez acá al Perú, y ellos, basándose en este mito, pensaban que ya, pues, ¿no?, en cierta forma, estos españoles que tenían, ¿no?, eran blancos, con barba y eso, ya pensaban que era prácticamente esa promesa que realizó el dios Huiracocha, ¿no? Muy bien, porque se habla de que el dios Huiracocha tenía esas características. Muy bien, pero vamos a continuar, esa es otra historia. Los españoles, y acá ya viene a la muerte de Vasco Núñez de Balboa, viene Francisco Pizarro, quien justamente Vasco Núñez de Balboa ya tenía las intenciones de explorar todos esos lugares y de llegar hasta lo que es el Perú, porque ya se escuchaba de que había un gran imperio al sur del continente sudamericano, ¿no? Y entonces se forma acá la ciudad de, gracias
gracias a Dios, si no me equivoco. ¿Ya? Y el puerto, gracias a Dios, desde aquí, este puerto es lo que sale en la primera exploración que hizo Francisco Pizarro acá en Colombia, que tuvo, claro, por los de la zona, tuvo varios ataques, todo es más. Antes de eso se formó una sociedad, ¿no? Muy particular, no fue netamente la corona española, muy particular, entre grandes y de una inversión muy particular también, de entre estos tres socios, que fue Francisco Pizarro, Diego de Almagro y el cura Hernando de Luque, ¿no? Sino que Hernando de Luque se habla de que fue prácticamente un testaferro de un personaje que, si mal no me equivoco, era un tal Gaspar de López, si mal no me equivoco, pero ese era un Gaspar, que era una persona muy adinerada, ¿no? Que prácticamente no quiso que su nombre saliera o se mantuviera en el anonimato. Eso ya es otra historia que también, haciendo un análisis histórico, podríamos, o haciendo una investigación histórica, el por qué él quería mantener su nombre en reserva, ¿no? Ya, pero muy bien. Su primer viaje no tuvo mucho éxito, es donde incluso Diego de Almagro creo que llega a ser herido, pierde un ojo. Ya esa es parte de la historia. Su segundo viaje ya prácticamente llega a recorrer el mismo camino de acá, llega a Ecuador y llega prácticamente hasta el Perú, que es la parte de Trujillo. En su tercer viaje ya vienen a ser decididos a la conquista. En el año de 1529 prácticamente, donde ya Francisco Pizarro llega, como les dije por historia, llega a ir justamente para que surja este contrato que se llamó la Capitulación de Toledo, ¿no? Que le concedió acá la reina Isabel, pero es como decir, a manera de un préstamo, de un financiamiento que se le daba a Francisco Pizarro y a sus socios. ¿Para qué? Para que justamente compren armas, lleven hombres y tengan la autorización de ir y conquistar estos países del sur de América, especialmente el Perú. Y la financiación tenía que ser, o sea, era como les digo, como un préstamo, una financiación que se le dio a Francisco Pizarro, la cual debía de devolver de acuerdo a la producción en su proceso de conquista, por si acaso. Eh, mm, Ellos lo hicieron de una forma muy particular. Fueron los emprendedores de la conquista. Muy bien, estos emprendedores, ya como saben, ¿no? Y Francisco Pizarro se atrevió a esto, fue una persona muy hábil, sí, se puede decir, aunque por allí hablan que fue un analfabeto, sí, porque inclusive se habla que de adolescente prácticamente se dedicó a la crianza de chanchos. ¿Por qué se dedicó a la crianza de chanchos? Porque académicamente no rendía. Tanto así que no llegó a, a poder leer, ¿no? Por eso era considerado un analfabeto, pero posteriormente yo supongo que sí, quizás llegó a aprender para justamente poder leer mapas y estas cosas, ¿no? Porque fue muy hábil pero lo que le ayudó a conocer al nativo inca, pues fue su primo prácticamente, este, el conquistador de México, que es Hernán Cortés, que era primo de Francisco Pizarro. Entonces él justamente cuando fue a realizar este contrato, pues allá a España, con la reina Isabel, es que él llega a tener un encuentro con el señor Hernán Cortés y él le cuenta cómo fue la conquista que él realizó y de cómo es el comportamiento del nativo, como dicen, si tú quieres verdaderamente vencer a tu enemigo, conócelo primero, ¿no? Y fue lo suficientemente hábil Francisco Pizarro de justamente después de venir de esa capitulación que le autorizaba a unas 200 leguas, ¿no? Las leguas, hablamos de leguas en ese tiempo, las leguas eran como decir
las caminatas, una legua estaba considerado la caminata de un día. ¿Cuánto avanzabas por un día, ¿no? Y esta era de 200 leguas que se calculaba que iba más o menos hasta prácticamente hasta la parte de Chincha, creo que del Perú. Ya, en Ica, ¿no? Más o menos eso es lo que hace. Entonces ya, Francisco Pizarro llega acá al Perú y invade con sus socios, ¿no? Antes de eso, Francisco Pizarro primero viene solo porque él cura prácticamente. Primero se asientan a ver, acá hay una pequeña isla. En su segundo viaje, inclusive, ¿no? Es donde también surge que acá se va Pizarro a la isla del famoso Gallo y los 13 del Gallo que colaboraron con Francisco Pizarro, que se animaron a ir a la conquista del Perú, porque los demás que estaban cansados de ¿no? De tantos recibimientos conflictivos que tuvieron en diferentes zonas que iban llegando, un poco malheridos y todos, es donde él traza, pues, ¿no? Y acá surge, por ejemplo, eso, ¿no? Los famosos 13, los 13 de la fama o los 13 de la isla del Gallo, ¿no? Que donde traza pues con su espada una línea y dice quienes que se van hacia el norte se van a hacer pobres y quienes se van hacia el sur se van a hacer ricos, ¿no? Y es así como anima a esta gente, pues, ¿no? Y acá también es donde justamente agarra una embarcación, justo llegando por Tumbes, una embarcación que siempre comercializaban supuestamente hasta Panamá, esas pequeñas embarcaciones incaicas, podríamos decir. Es donde capturan y capturan joyas, todo lo demás, y es donde también ahí capturan al famoso Filipillo, ¿no? El traductor, el famoso Filipillo que, ¿no? es llevado a España, ¿no? Con todas esas ofrendas para entregar esas riquezas y animar a la gente, a muchos, a muchos soldados, para que se animen a colaborar, o más que colaborar, a ir a la conquista del Perú. Entonces, muy bien. Es lo que pasa, en su tercer viaje ya pues él llega a Tumbes, y donde se forma la primera ciudad, ¿no? La ciudad de San Miguel, si mal no me equivoco, la primera ciudad. Pues llega a recorrer por Piura, ya Atahualpa ya se había enterado de la llegada de los españoles a Tumbes, y entonces es donde justamente llega a tener una invitación por parte de Atahualpa por uno de sus coroneles que se fue disfrazado como cualquier comerciante, como un simple comerciante, vamos a ponerlo, ¿no? Que fue uno de sus grandes generales, conocido, uno de la nobleza, pues incaica, ¿no? De seguidores, uno de sus generales de Atahualpa, que era como conocido como Chalcuchimac, o Calcuchimac también le dicen, ¿no? Los dos son válidos, Chalcuchimac o Calcuchimac. Chalcuchimac prácticamente llega a conversar con Francisco Pizarro, ¿no? Y pensaba, por orden de Atahualpa, por ejemplo, él lo que hacía Chalcuchimac era estudiar a los españoles y tratar de ver cuáles eran sus puntos débiles y quiénes valían la pena de tenerlos como prisioneros, por ejemplo, ¿no? Eso era el plan, por ejemplo, de Chalcuchimac con Atahualpa. Pero ya conocemos por historia, pues, ¿no? Y él llegó a ver cómo utilizaban esos, ¿no? Por ejemplo, había uno de sus artilleros, creo que Francisco Pizarro, que él pensaba, pues, ¿no? eh, tomar los prisioneros a ellos, pues, a Francisco Pizarro, a estos sus artilleros que eran útiles, que iban a ser muy útiles para los incas, ¿no? Mantenerlos vivos para aprender todas sus técnicas y utilizarlos para cualquier batalla o combate. Muy bien, pero como ustedes saben, acá qué pasó acá en el Perú, ya había una guerra civil iniciada, así que estos generales del Inca, pues Atahualpa, en partes del Perú tenían también ya sus enemigos, especialmente en el Cusco, que eran los seguidores de Huáscar. Muy bien. De esto es lo que se aprovecharon los españoles, porque 180 hombres, pues que supuestamente atraparon al Inca Atahualpa,
Una vez que se movilizaron por la parte de Trujillo, la parte de la ciudad de Huamanga, ¿no? La zona de Huamanga, él pasó para lo que es Cajamarca, para capturar al Inca Atahualpa, ya sabemos eso, prácticamente 180 hombres. ¿Cuál fue la psicosis que utilizó y bajo los conocimientos que le había dado ya su primo Hernán Cortés con respecto a la invasión? Fue muy hábil este Francisco Pizarro en saber cómo tratar y cómo capturar al Inca. Y haber conocido especialmente al Inca, haber aprendido a conocerlos mucho más que ellos hacia él, ¿no? ¿No? Acá prácticamente la habilidad de Francisco Pizarro fue de que llegó a conocerlos mucho más a ellos que ellos hacia él, ¿no? Entonces, lo que hizo pues es eso, o sea, tratar de capturar a la cabeza y tratar de causar una psicosis de temor, como lo que ahora sucede creo que acá en el Perú, ¿no? Esta psicosis del coronavirus, ya, pero esto, vean, ¿eh? Una psicosis con el sonido de sus cañones y los caballos, pues, ¿no? A que le temían, ¿no? Y crear un caos total y lograr la captura nada más de la cabeza, que los demás son simplemente borregos, como dicen. Una vez capturadas las cabezas, el resto simplemente sale despavorido. Muy bien, eso es lo que quería más que todo explicar, o sea, con la realidad actualmente acá en el Perú, prácticamente no hemos cambiado, creo que nosotros, ¿no? Hay mucha gente, especialmente indígena, que vive todavía con sus creencias, y eso no me parece práctico en una vida ya civilizada, en una vida en plena proceso de civilización. Creo que el Perú está todavía en ese proceso, ¿no? Muy bien, entonces llega a ser capturado el Inca Atahualpa y entonces pues Pizarro, Diego de Almagro, que también muy posteriormente llega, ya una vez que se capturó y dentro de la prisión Atahualpa manda a matar a su hermano porque no, a su hermano Huáscar, porque Huáscar comenzó a ofrecerle a Pizarro, ¿no? Más riquezas de lo que le estaba ofreciendo Atahualpa, ya saben eso del cuarto de rescate y todo, ya muy bien. Entonces Pizarro al realizar su campaña de conquista hacia el Perú, es donde funda pues una de las primeras ciudades allá al sur del Perú, o en la zona central, que es en el departamento de Junín, la primera prácticamente se podría decir capital más antigua del Perú, que sería la ciudad de Jauja. ¿Ya? Y muy posteriormente surge la primera capital del Perú, que sí ya fue la ciudad de los Reyes, o mejor dicho, la ciudad de Lima, en el año 1535. Jauja, en cambio, fue más o menos por el año 34, 1534, más o menos por ahí donde fue, donde surgió después de la muerte de Atahualpa, ¿no? Y cómo los españoles lograron invadir lo que fue porque tuvieron represalias de parte de estos generales de Atahualpa, por ejemplo, uno de sus generales, como ya les dije, fue Chalcuchimac, y otro Rumiñahui, que prácticamente fue el único que pertenecía al Ecuador, o que era proveniente de Quito. En cambio, sus otros dos generales, Chalcuchimac y Quisquis era el otro, eran netamente cusqueños, pero seguidores de Atahualpa. En cambio, los generales que estaban en ese tiempo de la guerra civil con los atahualpistas, se podría decir, era pues el famoso Manco Inca, ¿no? Manco Inca, que en su sucesor fue el primer Tupac Amaru primero, ¿no? Tupac Amaru primero, no Tupac Amaru segundo, ¿no? Sino Tupac Amaru primero. Y que esa rebelión prácticamente duró unos 40 años, pues desde el año 32 que capturaron a Atahualpa hasta
el año más o menos 72, 1572. 40 años de guerra civil prácticamente con los españoles, ¿no? Y que ellos también inclusive tuvieron una guerra, ya saben, como en el año más o menos 1541 llega a morir este Francisco Pizarro por el conflicto que también surgió entre ellos con los almagristas, ¿no? O con uno de sus socios, pues, Diego de Almagro, en donde también vino Francisco Pizarro con sus tres hermanos, Juan Pizarro, el otro fue Gonzalo Pizarro, que era el menor de sus hermanastros, mejor dicho, sus hermanastros, Juan Pizarro, eh, Gonzalo Pizarro y el otro Hernán Pizarro, que les animó a venir acá, al Perú, y quienes, inclusive Diego de Almagro fue el que fundó la ciudad de Trujillo, si no me equivoco. Ya, y el conflicto también ya saben por historia, pues, ¿no? Cuando se fue justamente por la disputa de la posesión de la ciudad de Cusco. Y que llega pues a matarlo, a asesinarlo, y después viene la corona española y lo mata también o mejor dicho, llegan a este, a, mejor dicho, llegan a condenarlos pues a los almagristas, al hijo especialmente porque los hermanos de Pizarro se habían encargado de matarlo a Diego de Almagro y quedó como sucesor su hijo y su hijo llega a matarlo prácticamente con los demás socios que tuvo, a Francisco Pizarro, y después cuando Gonzalo Pizarro se entera, quiso colaborar con respecto a la corona española que venía a deshacer esa rebelión existente de los almagristas, que llegaron a derrotarlos y a condenarlos a muerte, pues, a estos señores, donde prácticamente desaparecen los almagristas. Muy bien, esa es la historia, ¿no? Acá en el Perú. Y lo peor es que Gonzalo Pizarro, vamos a hablar de Gonzalo Pizarro. ¿Quién fue Gonzalo Pizarro? Pues a la muerte de Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, que también con su famoso primo, otro familiar que fue Francisco de Orellana, el descubridor del río Amazonas, pues, ¿no? Justamente cuando se fueron a buscar la ciudad del Dorado, como dicen, ¿no? Y de la Canela, dicen. Se fueron a explorar todo este lugar. Pero Gonzalo Pizarro, a su venida acá al Perú, prácticamente, digo, después de la exploración, que fue prácticamente para él una tortura, un fracaso, ¿no? Se entera de la muerte de su hermano y él llega a sentarse acá justamente en la formación de la ciudad de Sucre, conocida en aquella época como la ciudad de La Plata. Él era el gobernador de prácticamente la ciudad de La Plata, ¿no? Que era Sucre, en el Alto Perú, en aquellas épocas. Al, ¿Cómo surge acá? Acá surge un conflicto interno también a consecuencia de una ley española que llegó, y esto hay que hablarlo bien, porque esto muy poco se habla, ¿no? Muy poco, o sea, no se habla. Mira, y esto es lo que repercute esta historia, es acá con lo que es el Perú. ¿Qué pasa? Muy bien. Cuando llega una ley que se llamaba la famosa ley de Indias, llega acá al Perú por intermedio de uno de los primeros virreyes, ya que el gobernador había muerto, que fue Francisco Pizarro, ya, el primer virrey, que fue Blasco Núñez de Vela, ya, este, llega con una nueva ley y que por si acaso en Lima se había establecido ya un nuevo consejo, pues, ¿no? Español, de representante de la corona española, y llega también, pues, ¿no? El primer virrey con las leyes de Indias. ¿Qué era el problemita? ¿Qué eran estas leyes de Indias? Tenemos que ver bien claro esto. Las leyes de Indias. Muy bien. Antes de eso, hablamos de que acá Francisco Pizarro, por ejemplo, dejó una hija.
y por eso yo digo, es la primera mestiza, que se llamó, antes de empezar todavía con lo que estábamos de Gonzalo Pizarro, vamos a continuar acá con las hijas de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro dejó una heredera, mejor dicho, ¿no? Tuvo también un hijo, ya que también se llamaba Gonzalo, y que él murió solamente a la edad de 11 años. Quien sobrevivió fue acá su hija. Después tuvo otros hijos con una de las hermanas de Quispe Sisa, o mejor dicho, de Inés Guaylas Yupanqui, ¿no? Que fue la primera esposa de Francisco Pizarro. Y hermana fue una ñusta, o mejor dicho, una princesa incaica hermana de Huáscar y Atahualpa. Quispe Sisa es el producto, pues, de, de Francisco Pizarro con Quispe Sisa o Inés Guaylas Yupanqui, ¿no? Como nombre católico que tuvo esto, ¿no? Eh, Bautizada con este nombre, o su nombre católico, Guaylas Yupanqui, ¿no? Y acá tenemos a su hija, a Francisco Pizarro Yupanqui, que prácticamente fue enviada a España justamente porque había el temor de que cualquier revolución surja acá, porque teníamos a una de las primeras representantes de la gobernatura del Perú, que lo tuvo Francisco Pizarro, y su primera heredera, que fue acá su hija, Francisca, Francisca Pizarro. No voy a hablar mucho de Francisca Pizarro en esta ocasión, fue la primera mestiza que llegó allá, inclusive erigió una estatua dedicada a su padre, Francisco Pizarro, allá en la ciudad de Trujillo, en, en, este, en España, ¿no? En España, perteneciente ¿cómo le llaman? Pues a la región justo al límite de Portugal, envergadura, creo que le llaman así, pero la región de envergadura le llaman. Ya, muy bien. Eso es con respecto a la historia de Quispe Sisa y la esposa de Francisco Pizarro, que llegó a separarse de ella y se mete con otra de las hermanas. Ya, pero esa es una historia muy aparte, ¿no? Que ya creo que en otra ocasión también vamos a contarlo, pero de acá hablamos sobre la primera mestiza, ¿no? Acá prácticamente en el Perú hablamos de que somos un pueblo mestizo, pues, con trascendencia. Acá no se aisló al indígena, sino más bien que hubo acá en el Perú una mezcla, españoles con indígenas. Pero muy bien, nos habíamos quedado con Francisco Pizarro y con Gonzalo Pizarro Alonso, ¿no? Que era hermanastro de Francisco Pizarro y uno de los socios también, o que prácticamente ayudó a la conquista del Tahuantinsuyo, o mejor dicho, del Perú. Ya a la muerte de Pizarro, nos habíamos quedado acá. Gonzalo Pizarro era el único de los hermanos, porque Juan Pizarro, en la invasión que fue hacia el Sacsayhuamán, prácticamente fue herido mortalmente, pues, ¿no? En la cabeza, y prácticamente uno de los hermanos que murió. El único que sobrevivía era Hernando Pizarro, que fue enviado eh, justamente a la muerte de su hermano, tuvo que verse y que se casó con la hija prácticamente de Francisco Pizarro. Pero todavía la hija, cuando estaba acá Gonzalo Pizarro, él también pretendía tenerla, o se habla por ahí de que él también quiso, ¿no? Formar un vínculo, o sea, matrimonial con ella. ¿Para qué? Para que sean reconocidos quizás como los nuevos reyes, pues, del Perú. Una nueva, como decir, una nueva nación, pues, ¿no? Aunque dicen que no, eso no fue la ocurrencia, sino que lo que buscaba Gonzalo Pizarro simplemente es el reconocimiento por parte de España como el gobernador, así, tener el mismo título de su hermano. Y, y ya que él se comprometía con la hija de Francisco Pizarro, con mucha más razón, ¿no? Es por eso que también los españoles, o sea, decidieron prácticamente enviarla, llevarla a España, la hija de Francisco Pizarro, para que justamente no surjan este tipo de esos ánimos de querer formar un reinado autónomo acá en el Perú, ¿no? Pero ya,
El problema surge acá, la guerra civil de Gonzalo Pizarro acá en el Perú surge justamente por estas leyes que vinieron, que se llamaban las leyes de Indias, ya con el primero este virrey. Acá vamos a ver este caso. ¿Qué decían estas leyes de Indias? Estas leyes de Indias, por ejemplo, hablaban mucho sobre los maltratos y sobre la explotación que se realizaba frente a los indígenas, de los encomenderos en este caso. Los encomenderos eran pues los españoles que se habían asentado acá en el Perú y que eran prácticamente los dueños de grandes terrenos, es como siendo los grandes terratenientes, los grandes gabonales acá existentes y que manejaban inclusive a la parte indígena, que prácticamente explotaban a los indígenas, que es más, esclavizaron a los indígenas para realizar sus explotaciones de minerales, como el oro, la plata y estas cosas, ¿no? Entonces, cuando vino esa ley, era favorable para la clase indígena y que esta clase indígena tenía que tener ya cierta, eh, se les buscaba reconocerles el derecho de, por ejemplo, de no tener la abolición de la esclavitud, por ejemplo, del maltrato al indígena. Y en esto consistían esas leyes de las Indias. Pero ¿qué pasó? Él se sublevó justamente por estas leyes que muchos los restringían a estos señores, pues, ¿no? Como Gonzalo Pizarro, ¿no? Entonces se alzan o se ponen en contra de la corona española justamente por estas leyes. Y entonces Gonzalo Pizarro lo que hace es que comienza a tomar el mando acá en el Perú y tratar de sublevarse contra la corona española, pero bajo los intereses de los que manejan. Y esto es lo que yo les digo, hasta ahora pues, miren, comparen en la actualidad. Prácticamente el Perú se podría hablar de que ha habido una verdadera identidad del peruano hacia su país. Pues no, pues acá estamos viendo, Gonzalo Pizarro prácticamente se opuso a esas leyes porque ellos lo consideraron que eran unas leyes que estaban fuera, ¿no? Que no les convenía a ellos como los grandes patronos, como decir, de estos lugares, de estos sitios, y la gente indígena que no decía nada. Ya vieron que, por ejemplo, Francisco Pizarro al invadir, al llegar a Cusco, se aprovechó de quiénes, de los famosos chachapoyas y de los cañaris, ¿no? Que eran personas que odiaban y Manco Inca inclusive pensó que ayudándoles a los españoles, apoyándoles a los españoles, él iba a lograr, ¿no? Tener una buena posición y ser el nuevo gobernador, o sea, de Cusco, pero lo que no se dio cuenta es que simplemente los españoles lo estaban utilizando. Él era simplemente un títere y eso hasta ahora vemos que existe en el Perú. Que acá este gobernador es un títere acá en el Perú. Y miren, desde aquella época, tiempo de la colonización, vean pues, cómo lo quisieron utilizar a Manco Inca como otro títere más. Cuando se dio cuenta Manco Inca más bien es lo que se revela contra ellos, muy aparte que ellos ya se tenían, ¿no? Es como decir, tenían un conflicto con los atahualpistas porque él pertenecía a los huascaristas. Muy bien, pero vean, ¿no? O sea, esa es la historia peruana y mira, en eso no hemos cambiado, porque ahorita quienes tienen el dominio, ¿quiénes son? Son los grandes empresarios, especialmente extranjeros, y netamente peruanos también, como decir, por ejemplo, acá en, ¿no? Estos criollos, como decir, Gonzalo Pizarro, pero que ya tenía descendencia de peruanos, como Francisco Pizarro, por ejemplo, que ya tenía descendencia peruana, que él sí era reconocido, pero lamentablemente murió, ¿no? En cambio, Gonzalo Pizarro no tenía esas pretensiones, simplemente luchaba por sus propios intereses y le interesaba un bledo los derechos de los indígenas. Así que si se dan cuenta, y los indígenas quisieron, inclusive apoyaron a Gonzalo Pizarro, muchos de estos indígenas que ellos los utilizaban como los utilizaban para justamente realizar sus guerras o lograr ¿no? O sea, combatir pues a los que venían a, quizás a oponerse a estos señores, pues, ¿no? A los grandes dominantes del Perú. Y ya saben, él venía
por ejemplo, del Alto Perú. Se vino para, ¿no? para lo que es Lima, llegar a invadir Lima, o sea, desalojar al virreinato y ser reconocido, ¿no sé? Como nuevo gobernador, pero con o sea, con prácticas abusivas prácticamente, que ahora, hasta ahora, vemos acá en el Perú, sigue existiendo. Seguimos con la misma historia, señores, con la misma analogía. Así es que no me digan que no. Y esas leyes de Indias, estos señores de los indígenas, ¿habrían estado enterados qué era esa ley de las Indias? Se nos ha puesto que no, y se dejaban llevar por este señor. No sabían que estaban luchando, estos señores indígenas no sabían que estaban luchando prácticamente con una ley que les favorecía a ellos, en cierta forma, donde buscaba su independencia inclusive de ellos, hasta ciertos límites, ¿no? Claro que tampoco vamos a decir que el virrey era un gran personaje que venía pues netamente a formar pues un nuevo país autónomo, no, no, nunca, sino más bien asegurar, pero con ciertas, al menos, limitaciones a los encomenderos, limitándolos para que no sigan practicando esas actividades abusivas. Pero vean, pues, él consiguió soldados prácticamente así como hizo Francisco Pizarro, que utilizó, como ya les dije, a los chachapoyas y a los cañaris para ir a invadir inclusive el Cusco. Es más, lo utilizó a Manco Inca. Mm, todo se ha basado, pues, como se dice, en esa criollada, pues, como dicen acá en el Perú, ¿no? Esa habilidad y el mestizo y especialmente el indígena que nunca, siempre ha vivido ignorante y nunca se ha dedicado verdaderamente a conocer verdaderamente al español netamente, ¿no? Y tener esa autoestima de ese nacionalismo, pero más que ese nacionalismo, porque inclusive en el mismo Perú, como ya les dije, habían diferentes etnias que vivían en conflicto. Es por eso que Atahualpa y Huáscar entran en conflicto, pues. Así es que nunca se consolidó y siempre hemos sido, entre nosotros mismos, siempre hemos sido, nos hemos despreciado, pues. Y cuando llegaron los españoles aprovecharon eso, pues agarraron a muchos de estos indígenas, como los cañaris, para que les apoyen, y de tantos miles de hombres, y lograr invadir así el Cusco, utilizando la misma gente de acá, así como el famoso Filipillo, ¿no? Pero eso ya es otra historia detallada que también en otra ocasión les puedo dar. Pero acá Gonzalo Pizarro, pues, al final de cuentas, o sea, que hizo la corona española también, como dicen, de habilidad a habilidad. Derogó esa ley y hizo que la gente que apoyaba a Gonzalo Pizarro en ese instante desertara, ¿no? Desertaran de su organización de rebelión que tenía y al cambiarle simplemente esto, derogando esa ley, cosa que la mayoría desertaron y el nuevo gobernador, o mejor dicho, el nuevo virrey del Perú, llega a vencerlo, pues, al- a, a Gonzalo Pizarro y es condenado a una decapitación, es decapitado y sus cabezas fueron llevados allá en la ciudad de Lima junto con uno de sus artilleros que era conocido, ahorita no recuerdo muy bien el nombre de su artillero. Muy bien, a los dos los decapitaron y los llevaron por las cabezas como un ejemplo para que no se vuelvan a rebelar. Esa es la historia, por ejemplo, ¿no? Y que hasta ahora eso se ve acá en el Perú. Mejor dicho, acá en el Perú, simplemente el indígena es el borrego, pues, de los grandes eh, gamonales, a los grandes propietarios, empresarios del Perú, que solamente les interesa succionar estas riquezas y nada más. No son netamente peruanos, pues. Y creo que hasta ahora sigue existiendo eso acá en el Perú. Y los mismos peruanos que simplemente vivimos entre nosotros mismos en muchos conflictos. Y es más, creo que tenemos diferenciaciones de raza también, inclusive acá entre nosotros mismos. Y de esto se van a aprovechar.
siempre todos estos señores, como ahora que les digo, pues, el famoso gas, somos los más grandes productores y nadie dice nada. En la última entrevista que le hicieron a este señor, pues o mejor dicho, al señor Nicolás Lucar, que le hizo, pues uno creo que es un representante de, de hidrocarburos acá en el Perú, de los hidrocarburos. Miren, pues, yo no sé, yo vi en esa entrevista que prácticamente el señor Nicolás Lucar hizo unas preguntas tan simples y no se fue directamente a decirle pues cuál era, ¿no? El mercado externo, porque el mercado externo es más bajo, el mercado interno en cambio nos sueltan, no sé, lo vi muy reservado, demasiado reservado a este señor, a Nicolás Lucar. Yo no entiendo el porqué de su reserva. Mm, Puedo especular y decir que quizás porque no conoce mucho el manejo de los hidrocarburos, de la comercialización externa y la comercialización interna y de cómo es manejado o qué empresarios son los que manejan internamente acá y, y a qué se debe esa subida de precios que se ajusta, dice, a una estandarización internacional que no debería de ser así. Y no sé por qué acá se reservó este señor de decir esas cosas, por ejemplo, ¿no? Lo vi bastante abstenido de eso, no sé, em, quizás ignora mucho, no lo creo. Eh, a mí me parece que más bien por ahí como que ya le convencieron pues de que ya no sea muy, como podríamos decir, dentro del periodismo, como que ya me parece como que ya lo están amenazando inclusive con su trabajo, con su profesión. Ya, pero nada más, es una simple especulación. Así es que este señor lo vi muy reservado, simplemente. Muy bien, pasamos acá. Acá, por ejemplo, ¿cuál fue la diferencia entre Perú y los Estados Unidos? El Perú es un país muy rico, costa, sierra y selva. Mejor nos invadían los ingleses, dicen algunos. Algunos dicen eso. Hubiese sido el mismo resultado, porque los ingleses también se hubiesen ido más por las grandes riquezas. Ya les he dicho, el Perú es como una prostituta a la que simplemente le vas a sacar provecho, pues. Y una prostituta muy, ¿cómo podríamos decir? Eh, Muy tentadora, pues, que hace cambiar a cualquier persona, pues. Le hace brillar los ojos y simplemente prima ese brillo, punto. En cambio, en el Perú uno de los más grandes problemas son sus clases de mestizaje que tenemos. La gran verdad es que algunos son más mestizos con rasgos indígenas. Y es por eso que ahora nosotros inclusive seguimos con nuestras propias diferencias étnicas, así como hubo tiempo de la colonia, como ya les conté, antes de la colonia, esa guerra civil existente acá en el Perú. Así es que nunca se consolidó y hasta ahora seguimos en esta simple verdad absurda del Perú, de que siempre, y acá no me van a hablar pues de que el Inca fue, a lo mejor el Inca todavía no estaba consolidado, señores. Así es que no me hablen, pongan ya, como dicen, como ya les he dicho, pongan sus pies en el suelo. Y acá nosotros como mestizos ya debemos de verdaderamente hablar de un país netamente autónomo, formado de mestizos. Acá, a ver, el desarrollo indigenista que por si acaso nunca se consolidó con un idioma prácticamente primitivo en la actualidad. Por ejemplo, hay mucha gente que habla todavía el quechua. Yo les pregunto, ¿el quechua verdaderamente es útil a nivel tecnológico? Pues no. Si Estados Unidos, por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos, quieres volverte o nacionalizarte en Estados Unidos, yo sé que Estados Unidos tiene libertad de hablar idiomas, ¿no? O sea, no hay problema con respecto a su idioma oficial, que es el inglés. Tú puedes hablar otro idioma, pero por cuestiones de utilidad o por cuestiones de conveniencia, te podrían decir que como país desarrollado,
te conviene hablar tu inglés y te exige por sí la misma sociedad norteamericana. Y es más, en que tú vas a ir y nacionalizar, te vas a dar un examen de historia norteamericana, pero de verdadera historia norteamericana, no como acá en el Perú que nos cuentan, no sé, eh, estupideces a veces en los colegios, que más está basado en mitos, no sé por qué callan verdaderamente esto, por ejemplo, lo que les conté de Gonzalo Pizarro, de que cuál fue el motivo de su rebelión en el Perú, de Gonzalo Pizarro, prácticamente de unas leyes que eran favorables para los indígenas y los indígenas como que nunca les interesó ni saber ni nada por esto y se dejaban llevar por estos señores, ¿no? Y al final, como hizo lo que hizo pues España, que fue lo mejor pues para simplemente lo que lo que sabía España es derrotar a quienes, a las cabezas. ¿Y quiénes son esas cabezas? Los grandes gamonales, los grandes dominantes de acá con simplemente una idea. ¿Cuál fue la idea? Con las mismas cabezas, convencerlos de que diciendo, oye, ¿qué haciendo? O sea, simplemente, ¿cuál fue su estrategia de aplicación? Derogar la ley, pues. Derogar, pero aceptar un virrey en el Perú. Un virrey representante de la corona española. Como que ya los españoles o verdaderamente la corona española sí ya entraba. O sea, era un doble juego de habilidades con manejos de intereses. Y saber, y saber cómo ganárselas a estos grandes dominantes, dominadores del Perú. Ya saben, España también, vamos a poner que también pues fue muy hábil para saber manejar más bien a los grandes gamonales o a los grandes dominantes del Perú. Y como dicen, ganaban ellos y ganaba la corona también española, ¿no? Ya, muy bien. Pero acá nos damos cuenta de todo eso. El idioma que tratamos del quechua se practique tanto como el español, dice. ¿El quechua es de progreso tecnológico? Pues no. ¿Con el quechua nos podremos a la vanguardia de la tecnología mundial? No. Pues no. Nuestro idioma lamentablemente acá es el castellano. Y el castellano sí se acomoda. Así es que no sé si ustedes han visto la película del Samurai con este actor pues Tom Cruise. ¿Qué pasó ahí? Los samuráis, por ejemplo, prácticamente fueron exterminados porque tenían tradiciones a la antigua. Inclusive usaban armamentos su armamento predilecto era la espada. Y ellos querían seguir conservando eso, ¿no? Esa tradición. ¿Qué pasó? El mismo Estado japonés prácticamente los terminó fulminando, los fulminó, los exterminó, porque España estaba, digo, Japón estaba entrando en un proceso de ¿qué? En un proceso de actualización tecnológica y de desarrollo social ya más avanzado, por si acaso. Otro ejemplo de eso, no solamente es de la película del gran Samurai, sino también hay otro, si mal no me equivoco, también había otra película, o mejor dicho, otra historia, que claro, que surge creo que en la Mesopotamia, allá por Irak, Irán, en la Mesopotamia, pues, ¿no? Que fue una cultura ahí existente, pues, cerca de esos, allá en Asia, cerca de esos países, que es Irak y Irán. Entonces, es la famosa Torre de Babel. ¿Qué pasó con la Torre de Babel, por ejemplo, cuando está supuestamente, esto, a grandes rasgos, ¿no? Dicen que estos señores que estaban construyendo la Torre de Babel a una gran altura, pero que supuestamente fueron castigados y Dios hizo que hablaran diferentes idiomas allá arriba y entonces surgió la confusión, porque nadie se entendía con nadie, llegándose a no concretar este, esta gran edificación, ¿no? Claro que la historia verdadera, o sea, y analítica y de búsqueda
como por los indicios que se han encontrado ahí, es un poco diferente, ¿no? Pero uno de los principales problemas fue eso, los diferentes idiomas que se hablaba con respecto a en el momento de esta construcción, que llegó a discoordinar totalmente a las personas, a distorsionarse porque no había esa buena información entre ellos, no había esa buena coordinación, no había ese verdadero entendimiento. Hubo diferentes tipos de idiomas y con eso jamás vamos a llegar pues a concretar algo, ¿no? Algo bueno. Así que hay que darnos cuenta de eso. Así es que lamentablemente acá en el Perú se tiene que practicar el castellano. El buen castellano, claro, el quechua, el aymara, no podemos olvidarlo, son parte de nuestra tradición, pero como tradición, no en la forma práctica en el Perú. Lamentablemente acá, para cualquier profesión o lo que sea, en la forma práctica tenemos que estar con el castellano. Si no vamos a llegar igual como les digo, la Torre de Babel no se concretó por una falta de incomprensión con respecto al idioma. Los samuráis no llegaron a mantener o a conservar su tradición de la espada. ¿Por qué? Porque ya estaban entrando a otros tiempos y fueron prácticamente exterminados por los mismos japoneses, por sus mismos, prácticamente, por su misma gente, se podría decir, que primó la, la tecnología, la vanguardia, mejor dicho, la vanguardia de la sociedad moderna. Muy bien, acá como les digo, pues, el Japón del sol naciente se ve obligado a exterminar a los samuráis, dice, por, por basarse en costumbres antiprogresistas en tecnología vanguardista mundial. Estados Unidos prácticamente exterminó a las tribus apaches y los mantuvo en lugares confinados llamados reservas. Y vean, pues, no se mezcló y ahorita, vean, es una de las más grandes potencias. Ahorita nosotros, no quiere decir que vamos a exterminarnos, nosotros somos mestizos y hay que comenzar a tener autoestima de nuestra propia, de, nuestros, de nuestra historia pasada y que ahora tenemos que mejorar con lo que ya se habla actualmente, con lo que ya se dice que tenemos que desarrollar nuestro idioma castellano. Como ya les dije en Estados Unidos, para que tú te nacionalices tienes que dar un examen de historia y el idioma tienes que dominarlo. El inglés ya tienes que hablarlo prácticamente con gran perfección, porque si no, no te van a dar la nacionalidad. Y no te van a decir pues que vas a hablar el idioma Sioux, el idioma de los apaches. No, simplemente el inglés. Y es más, tú mismo te vas a dar cuenta que si inclusive lo hablas mal el idioma el inglés, la mayoría de la gente allá en el mismo Estados Unidos no te va a hacer caso. Te van a discriminar en cierta forma. Porque ellos son muy orgullosos y a ellos les gusta de que su idioma no sea maltratado de una forma, como dicen, mal hablada, por si acaso. Y acá en el Perú, sí o no, tiene que ser el castellano, el español castellano, ¿no? ¿Sí? Ese es nuestro idioma y es el idioma que nos abre las puertas a la vanguardia, a la consolidación inclusive como sistema social. Y acá nos basamos en mitos para supuestamente enaltecer nuestro ego de imperio inca. Ya dejémonos de estar mintiendo en la historia peruana. Y hay que ponernos, como dicen, con los pies en el suelo y ver nuestra verdadera realidad. Acá nos cuentan mitos fantasiosos como para mantenernos adormecidos, aletardados, ¿no? Creándote falsos
dándote, como dicen, tu lugar o dándote por tu lado, no diciendo de que tú seas orgulloso. El Inca nunca estuvo organizado, o sea, seas orgulloso de la raza Inca. Pero la raza Inca prácticamente fue o es, ¿no? Lamentablemente, voy a decir, pues fue eh, una, una sociedad primitiva pues, frente a los españoles. Y ahora no hemos pasado pues, a un límite mucho más, este, a un límite muy diferente de lo que fue español, porque somos esa combinación, somos mestizos. Y ya yo puedo decir que somos más del 90% de mestizos acá en el Perú. Y nosotros ya debemos de sentarnos acá y ser la primera sociedad como lo quiso formar pues anteriormente, ¿no? Quizás algunos de los españoles como Francisco Pizarro, no sé, la primera sociedad mestiza, pues, y primera sociedad bien organizada como mestizos, sin andar con diferenciaciones, netamente, o sea, como ahora lo vivimos y que el tiempo del incanato también lo ha vivido. Así que, como digo, es momento que seamos realistas y entendamos de una vez que somos mestizos y que nuestro idioma oficial es el castellano y que se debe difundir a nivel de todo el Perú, hasta los extremos más recónditos del país. Somos los representantes o el centro de Sudamérica y que aprendemos de nuestros errores, errores que tenemos que tenerlo en cuenta para detectar y actuar con mayor madurez humana y virtudes. Para decisiones responsables, Lima es la capital de Sudamérica. Ya es hora de demostrarlo. Ustedes ven acá esto. Al final de cuentas, ni esto, ni esto de acá ya no nos sirven de nada. Nosotros estamos acá, estamos al intermedio, somos el intermedio. Así es que ya dejémonos de, de discriminaciones falsas y hay que conocer verdaderamente nuestra historia. Y ahora hay que surgir como verdaderos mestizos. Eso es lo que siempre se debió haber buscado acá y ser identificados acá con lo que es el Perú, con nuestro idioma, que debe ser el español. Muy bien, creo que a grandes rasgos les he contado esto. No pensé que iba a durar mucho. Verdaderamente mm, no quise hacerlo tan largo. Hay mucho más que contar todavía. Hay mucho más por la historia. Ya de hablar de las revoluciones, inclusive, también va a ser bien importante. Pero por el momento, esta es a grandes rasgos la verdadera historia, ¿no? Peruana. Y el significado, pues, desde aquellos tiempos, desde aquella época, de cómo acá siempre ha habido un sector que nos domina y la mayoría de los peruanos simplemente nos comportamos como borregos. Así de simple, y esa es nuestra realidad. Ya pues al menos hay que mantener la esperanza, pues. Yo trataré de mantener la esperanza, de que algún día nos convenzamos de que somos mestizos y como mestizos debemos de salir de todo este letargo y de este dominio de algunos cuantos que están arriba. Muy bien, me despido. Hasta luego.